Bienvenidos, queridos hermanos, es un placer darles una cordial bienvenida a su canal, Comentarios para las Reuniones. Vamos a tener una consideración bastante interesante del estudio de la revista para este fin de semana del 5 al 11 de agosto. Entonces sean bienvenidos, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestro Creador, Jehová, pues Él es el que nos ha hecho y Él es el que nos ha dado su palabra, la Biblia, en la cual encontramos ejemplos bíblicos del pasado que nos ayudan a estar atentos, a estar despiertos, a estar saludables en sentido espiritual. Y también nos sentimos contentos que estamos animando a nuestros queridos hermanos que por diversas razones no lo tienen nada fácil, pero recordar que Jehová nos ama, que Jesús nos ama, y que también hay una hermandad mundial que nos ama. Eso es algo que nos motiva y nos anima a seguir adelante sin rendirnos. Entonces empezamos de esa manera dándoles una cordial bienvenida. Ustedes pueden ver que nos toca el artículo de estudio número 23, titulado Tengamos cuidado para que nadie nos atrape. Es un artículo bastante interesante, bastante importante, que nos enseña que no importa cuánto tiempo tengamos en la organización, no importa qué privilegios hemos tenido, no importa si somos la octava generación de hermanos en la familia, realmente no importa. La salvación es algo que debemos obrar todos los días y es algo personal. El texto temático de este estudio es Colosenses 2:8, que dice: cuidado. Quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres. Ahí está el consejo bíblico. La canción de inicio es la número 96. El libro de Dios es un tesoro. El avance dice que Satanás es un experto en engañar a la gente. Es el maestro del engaño. Es un artista en el engaño. Él ha hecho creer a muchos que son libres cuando en realidad están bajo su control. Este artículo analizará algunas tácticas que utiliza para engañar a las personas. Entonces podemos ver lo que dice el párrafo 1. Dice la pregunta, según Colosenses 2:4 al 8, sí, según Colosenses 2, 4, 8, no al 8 sino 4 y 8, ¿cómo intenta Satanás controlar nuestra mente? Entonces ahí dice el texto, Colosenses 2, 4, digo esto para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y el 8 dice: cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres. Entonces, el texto o los textos hablan de formas de pensar engañosas y persuasivas. Quiere decir que apelan a nuestros deseos, a los deseos del corazón, a los deseos carnales. Esto es muy peligroso, pues estos deseos están en oposición a las enseñanzas de Jesucristo. Y como un comentario adicional podemos decir que el objetivo de Satanás es que pensemos como él. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces ahí está, cómo intenta controlar nuestra mente con pensamientos carnales, con pensamientos humanos, ideas, filosofías humanas. Dice claramente Colosenses 2, 4 y 8. Muy bien, pasemos ahora al párrafo 2 y 3, parte A. ¿Por qué debemos hacer caso de la advertencia de Colosenses 2:8? Que nuevamente dice: cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres. Bueno, porque la historia bíblica y la historia moderna demuestra que muchos, incontables siervos o personas que alguna vez fueron siervos de Dios, cristianos, dedicados y bautizados, han caído en este tipo de trampas diabólicas. Ahí está. Sin importar si sus padres eran adoradores de Jehová, sin importar si llevaban mucho tiempo sirviéndole a Dios, muchos, por el exceso de confianza,
por la soberbia de no tomar a pecho este consejo, han caído en las trampas del enemigo. Y un comentario adicional: desde 1914 el diablo fue arrojado en la tierra. Sí, fue arrojado abajo a la tierra, dice el texto, y está furioso. Si eso fue en 1914 y dice que estaba furioso, imagínense cómo estará ahora, que sabe que le queda corto espacio de tiempo. Entonces, por eso merece que hagamos caso de la advertencia de Colosenses 2:8. Y ciertamente se necesita humildad para hacer caso de este consejo que Jehová nos da. Una respuesta bastante común que muchos dan es que yo ya soy lo suficientemente mayor como para saber con quién me junto, o para saber qué programas leo, veo, escucho. Ya soy lo suficientemente mayor y maduro para saber lo que estoy haciendo, pero eso tiene un nombre. Dice la Biblia en Proverbios que eso es ser soberbio. Pero no queremos ser soberbios, queremos ser humildes, porque si somos humildes podremos hacer caso de esta advertencia de Colosenses 2:8. Parte B. ¿Qué vamos a ver en este artículo? En este artículo vamos a ver cómo intenta Satanás influir en nuestro modo de pensar, utilizando el vano engaño, es decir, los razonamientos, las filosofías, las ideas falsas y vacías humanas. Identificaremos 3 maquinaciones o artimañas que Satanás usa. Ahí está entonces la parte B. Párrafos 4 al 6. Según Deuteronomio 11, 10 al 15, dice: ¿qué cambios en el modo de cultivar la tierra tuvieron que hacer los israelitas cuando se establecieron en la tierra prometida? Bueno, dice el texto: la tierra que vas a conquistar no es como la tierra de Egipto de la que saliste, en la que sembrabas tu semilla y le echabas agua con el pie, como en un huerto. La tierra a la que van a cruzar para conquistarla es una tierra de montañas y llanuras. Esa tierra bebe el agua de la lluvia de los cielos. Es una tierra que Jehová tu Dios está cuidando. Los ojos de Jehová tu Dios están siempre sobre ella, desde que comienza el año hasta que termina el año. Y si ustedes obedecen sin falta los mandamientos que les estoy mandando hoy, aman a Jehová su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo les daré lluvias para su tierra a su debido tiempo, lluvias de otoño, primavera, y ustedes recogerán sus cereales y tendrán vino nuevo y aceite, y haré que tengan vegetación en sus campos para sus animales, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Notamos ahí que los israelitas enfrentaron un gran cambio, un cambio al que no estaban acostumbrados. Ellos tuvieron que aprender nuevos métodos de cultivo. En Egipto era diferente. Ellos sembraban y regaban los campos con el agua que sacaban del río Nilo. Pero en esta tierra prometida no estaba el río Nilo, tampoco ningún otro río del cual podían sacar agua, sino que se utilizaba solamente el rocío y el agua que caía en la época de lluvias. Ese era el nuevo cambio. Pero, como leímos en el texto, podemos decir como un comentario adicional que iban a tener que ingeniárselas, pues muchos de los que tenían experiencia en cultivo habían muerto en el desierto. Pero como dice los últimos versículos, ellos debían confiar y obedecer a Jehová. Esa era la clave. Aunque ellos no fueran expertos, Jehová podía ayudarlos aunque ellos no tuvieran las habilidades, pero la clave era obedecer y confiar en Jehová. Párrafo 7. ¿Cómo se puso a prueba la fe de los israelitas cuando entraron en la tierra prometida? Se puso a prueba la fe de ellos de una manera que no esperaban. Sutilmente se puso a prueba su fe en Jehová. Note esa expresión, sutilmente, ¿sí? Camuflajeadamente. Satanás se aprovechó de los deseos normales de supervivencia de los israelitas. Esto quiere decir sus deseos de sobrevivir, de alimentarse. El diablo hizo creer a los israelitas que su vida y su prosperidad en esa nueva tierra dependían de que adoptaran esas costumbres paganas del pueblo vecino o de los pueblos vecinos.
Los que no tenían fe en Jehová creyeron que esa era la única manera de evitar que hubiera largas sequías. Lo más triste, terminaron cediendo a los ritos paganos en honor de Baal. Entonces, ahí estaba la prueba de fe. O le obedecían a Jehová y confiaban en él plenamente, o, según ellos, lo más coherente era hacer lo que hacían los pueblos vecinos para conseguir agua. Y esto incluía ritos a Baal. Entonces vemos ahí la gran falta de fe de algunos de ellos, pues en vez de recordar lo que Jehová ya había hecho, él había hecho lo imposible por ellos, abrió el mar rojo, los liberó de la nación más poderosa, ellos decidieron confiar en ellos mismos, y ahí fue su prueba de fe. Párrafo 8. ¿Qué segunda táctica usó Satanás? Explique cómo la utilizó. Dice que también Satanás apeló a los deseos carnales de los israelitas. ¿Por qué decimos esto? Porque los ritos religiosos de las naciones paganas incluían repugnantes actos inmorales, ¿sí? Aquellas naciones no solo toleraban la homosexualidad y otras formas de inmoralidad sexual, sino que las consideraban normales. Jehová ya les había advertido a ellos de esta inmoralidad sexual, si los llamaban, ¿qué debían hacer? Pero ellos no prestaron atención a la advertencia. Entonces, ahí está. Nota usted entonces la táctica que usó Satanás, apelar a los deseos sexuales, a los deseos carnales que ellos como seres humanos tenían. Muy bien, y lo utilizó de una manera bastante sutil. Bueno, pasemos ahora al párrafo 9. De acuerdo con lo que dice Oseas 2, 16 y 17, ¿cómo oscureció Satanás la identidad de Jehová? Ese es el párrafo 9. Bueno, aquí ya vimos entonces ese texto. Ahora vamos a ver Oseas 2, 16 y 17. Dice: Y ese día afirma Jehová, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás amo mío. Borraré de su boca los nombres de las imágenes de Baal, y sus nombres no volverán a ser recordados. Entonces, de acuerdo con lo que dice ese texto, ¿cómo oscureció Satanás la identidad de Jehová? Bueno, lo oscureció de una manera bastante sutil, camuflajeada. Los israelitas dejaron de usar el nombre personal, el nombre propio de Dios, y lo sustituyeron por el de Baal, que significa dueño o amo. Por eso el texto de Oseas 2.16 dice: ya no me llamarás amo mío, lo que vendría siendo, según la nota de la Biblia con referencias, Baal mío. ¿Nota usted entonces? De esa manera ellos, en vez de usar el nombre de Dios, usaban el nombre de Baal. Por eso en Oseas 2.16 Jehová dice que ya no lo llamarían amo mío o Baal, sino esposo mío. Y un comentario adicional que está citado en el párrafo 9 es que en Jeremías 23:27 algunos israelitas ya habían olvidado el nombre de Dios por el de Baal. Imagínense qué gran acto de deslealtad, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces ahí vemos la segunda, pues pudiéramos decir, otra táctica que usó el enemigo: oscureció la identidad de Jehová. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces hemos visto las tres tácticas que Satanás usa para atrapar a los israelitas. ¿Notó usted cuáles fueron? Aprovecharse del deseo normal de sobrevivencia, de conseguir alimentación. Segundo, apeló a los deseos carnales, a los deseos sexuales. Y tercero, oscureció la identidad de Jehová, confundiéndolo con un Dios falso. Muy bien, queridos hermanos, ahora pasemos al párrafo 10. Estas tres tácticas, ¿cómo las utiliza Satanás hoy en día? Bueno, vamos a hablar de eso. Párrafo 10. ¿Qué tácticas usa hoy día Satanás? Respuesta: el diablo utiliza las mismas tres tácticas que utilizó con los israelitas. Atrapa a la gente apelando a los deseos naturales, fomentando la inmoralidad sexual y oscureciendo la identidad de Jehová. ¿Notamos el punto entonces? Por eso el párrafo 11 pregunta: ¿cómo
ha oscurecido Satanás la identidad de Jehová? Respuesta: el diablo tiene y ha usado a sus agentes, pues el diablo también tiene agentes espirituales, agentes humanos también, que se han infiltrado desde el comienzo de la congregación cristiana. En la Biblia se les llama apóstatas, ¿sí? Son la cizaña, la mala hierba que ha crecido, que se ha infiltrado en la congregación cristiana. Estos apóstatas infiltrados que en el principio de la congregación, después de haber muerto los apóstoles, pues ocuparon puestos de autoridad, posiciones altas de autoridad. Y bueno, después que murieron los apóstoles, estos apóstatas promovieron el que se dejara de usar el nombre propio de Jehová en la Biblia y lo sustituyeron por títulos generales como Señor o Dios u otros títulos. Y debido a ello, al lector de la Biblia se le hacía difícil distinguir a Jehová de los demás señores que se mencionan en las Santas Escrituras. Comentario adicional: a muchos se les dificulta entender la diferencia entre Jehová y Jesús, pues muchas traducciones de la Biblia usan solo la palabra Señor, tanto para Jehová como para Jesús, en vez de usar el nombre propio y personal de cada uno. Notamos ahí el punto, cómo entonces este cambio en la traducción de las Biblias, o por así decirlo, este mal trabajo que han realizado en una mala traducción de la Biblia, oscurece la identidad de Jehová. Entonces ahí está, el enemigo, Satanás, ha usado a sus agentes para oscurecer la identidad de Jehová. Párrafo 12, parte A. ¿Qué ha fomentado la religión falsa? Bueno, esta respuesta podría sonar bastante sensitiva, o es un tema bastante delicado y sensitivo en muchos lugares. Pero esta es la realidad, esos son los hechos. La religión falsa ha tolerado y promueve la conducta inmoral y hasta intenta que parezca normal. Por lo tanto, muchos que dicen servir a Dios han abandonado sus claras normas morales. Entonces sí, eso es lamentablemente lo que ha ocurrido. Y podemos ver ahora lo que dice la parte B. ¿Cuáles han sido los resultados como indica Romanos 1:28 al 31? Bueno, ahí dice que no aprobaron el tener a Dios en conocimiento exacto, entonces Dios los entregó a un estado mental desaprobado para que hicieran cosas que no son apropiadas, llenos como estaban de toda injusticia, iniquidad, codicia, maldad, llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, genio malicioso, susurradores, difamadores, solapados, odiadores, insolentes, altivos, presumidos, inventores de cosas perjudiciales, desobedientes a los padres, sin entendimiento, falsos en los acuerdos y sin tener cariño natural, despiadados. Según leemos entonces en ese texto, el resultado ha sido nefasto. La humanidad que ha rechazado a Jehová ha tocado fondo, ha colapsado en un sentido de moralidad, de valores, de principios, porque están alejados y han escogido voluntariamente alejarse del Creador. Entonces, por eso Jesucristo dijo, la sabiduría queda probada por sus obras. Pues ahí está el resultado de rechazar a Jehová. Podemos decir también que la humanidad ha llegado a acostumbrarse a tanto mal, a tanto pecado desenfrenado, que lo ven normal. Pero queremos aclarar que este no era el propósito de Dios, sino es el propósito del diablo para la humanidad. ¿Y por qué? Pues porque dice que la gente no quiere reconocer a Dios como gobernante. Ahí está el punto. Entonces, ¿qué nos enseña esto, queridos hermanos? Que se necesita humildad y un gran amor a Jehová para acatar sus normas, pues Él es nuestro soberano Dios, nuestro legislador, nuestro ejecutor de justicia, ¿verdad? Entonces es un juez, dice la Biblia. Pero la gente que no lo quiere obedecer, pues Jehová les da tiempo para que se den cuenta de cuál es el resultado de desobedecerlo, de no querer aceptarlo. ¿Y cuál es el resultado de seguir al diablo como gobernante?
Por eso, ahí podemos ver una ilustración, una gráfica, donde dice Dios acepta a todos y evidentemente es una ilustración de algún grupo religioso. Entonces, es un anuncio en el que una iglesia tolera la homosexualidad. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros sabemos perfectamente lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son ellos para, por así decirlo, torcer o eliminar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Y vemos que la religión falsa pues ha promovido esta actitud. De hecho, según los informes, según las noticias que se pueden ver en internet, medios como CNN en español han compartido noticias reales. Son medios de noticias con credibilidad en los que se ve cómo líderes religiosos siguen sirviendo activamente en su religión de ellos y abiertamente pues practican la homosexualidad, ¿verdad? Igualmente mujeres con mujeres siguen teniendo posiciones de autoridad en sus lugares religiosos. Hasta algunos del mismo sexo practican sus bodas en algunos lugares religiosos, en algunas capillas, y para ellos es completamente normal. Pero ahí está, ¿qué es lo que dice la Biblia? La religión verdadera va a defender lo que dice la Biblia, y no solo lo va a defender, lo va a enseñar y lo va a practicar. Entonces, esto es parte de lo que debe pasar en este tiempo del fin. Pasemos al siguiente, párrafo 13. ¿Qué otra táctica usa Satanás? Al igual que ocurrió con los israelitas, Satanás se aprovecha de los deseos naturales, como por ejemplo, el conseguir el sustento, la alimentación para nosotros y nuestra familia, y queremos conseguir la preparación necesaria para ello. Es decir, ahora ya no cultivamos la tierra, sino que por lo general muchos se han dado cuenta que si uno estudia, va a poder conseguir un buen empleo, y un buen empleo va a redundar en un buen ingreso económico, con el cual se va a poder costear una buena vida, una buena alimentación, una buena vivienda para la persona y la familia. Queridos hermanos, queremos decir que no estamos en contra de la educación. Sí, el esclavo fiel y prudente ha sido bastante enfático que no está en contra de la educación, y menos de la educación superior. Extremadamente algunos hermanos, seguro lo han hecho con la mejor intención, le han prohibido a sus hijos que estudien y que en vez de eso se hagan precursores. Pero la organización en ningún momento está diciendo que hay que hacer eso. Pues lamentablemente algunos así lo han entendido yéndose a los extremos, pero sencillamente queremos tener equilibrio y buen juicio. Pues ustedes se darán cuenta que también hay hermanos con educación superior y que la organización los ha llamado porque necesita hermanos con educación superior, que sean abogados, doctores, ingenieros, arquitectos y así por el estilo. Pero queremos aclarar eso, no estamos en contra de la educación, ¿sí? Solamente el esclavo fiel y prudente lo que hace es advertirnos de los peligros espirituales que hay en muchos centros de estudio. Por ejemplo, en algunos centros de estudio se anima a poner en duda la existencia de Dios y a despreciar la Biblia. Se les dice a los estudiantes que la teoría de la evolución es la única explicación inteligente sobre el origen de la vida. Y créanlo o no, hay muchos que antes iban a las reuniones y ahora ya no van, porque ahora ya no creen en Jehová ni en la Biblia, ahora creen en la evolución y se han vuelto ateos. Muchos que son hijos de hermanos que crecieron en la verdad, ahora ya no creen en Jehová, ya no creen en la Biblia. ¿Por qué? Porque en esos centros de estudio, pues, por así decirlo, supieron cómo envolverlos y hacerles creer que no existe Dios. Entonces, esa es la táctica que usa Satanás, y por eso debemos tener mucho cuidado y buen juicio. Párrafo 14. ¿Qué fomentan las filosofías del hombre? Encontramos la respuesta en Gálatas 5:19 al 23, donde de una manera bastante clara, la Biblia pues nos dice que las filosofías del hombre promueven las obras de la carne, las cuales están en oposición al Espíritu Santo, a lo que el Cristo nos enseñó.
sí, contrarias al fruto del Espíritu Santo. Y hay algunos, como lo vuelvo a repetir, lamentablemente, y quizá todos en algún momento nos hemos sentido así, y por eso se necesita mucha humildad. Hay quienes se han vuelto soberbios, bastante soberbios, y afirman que ya son lo suficientemente mayores para decidir, pero no se dan cuenta de que darle la espalda a los consejos de Jehová es lo peor que un ser humano puede hacer, y lo aprenden muchas veces a las malas. Como por ejemplo, la película de El Hijo Pródigo. Ustedes recuerdan al joven de esa película que daba buenas asignaciones, salía al servicio, pero tenía una mala compañía. Y él llegó a pensar que él ya era lo suficientemente grande, mayor, para poder decidir con quién se juntaba y con quién no. Y vean cómo lo pagó de caro esa soberbia. Entonces sería muy triste que nosotros fracasáramos como cristianos, que nosotros cayéramos en un pecado grave por tener esa soberbia en nuestro corazón. Por eso Jehová y nuestro Rey Jesús, a través de este estudio, a través de la Biblia, nos están dejando claro por qué es que muchos siervos fracasan, por esa soberbia en el corazón. Queremos ser humildes y apoyar la soberanía de Jehová, seguir sus consejos, porque Él quiere lo mejor para nosotros, nada más. Queremos aprenderlo a las buenas. Y por ejemplo, ahí podemos ver esa ilustración, cómo puede corromper nuestra mente las filosofías humanas. En ese centro de estudios, pues la joven que va a la universidad es una hermana cristiana, pues las ideas de la profesora de que la ciencia, la tecnología pueden resolver todos los problemas de la humanidad, los cautivan a ella y a sus compañeros. Pero luego, vemos en la segunda gráfica, ella está en el salón del reino, y podemos ver que está, por su semblante, está como viendo a otro lado, se siente que está incómoda, molesta, ni siquiera está viendo al orador, y ella se muestra crítica y poco interesada en lo que se dice. Ahí está entonces el choque espiritual que tiene la educación de este mundo, las filosofías humanas, con la educación bíblica. O sea que no podemos servir a dos amos, o estamos allá o estamos acá. Entonces, sí, y lamentablemente muchos creen estas filosofías humanas y por eso se alejan de la congregación. Pero al final, todo lo que les hacen creer que van a conquistar el mundo, que van a ser dueños del mundo, pues resulta ser solamente un vano espejismo. Entonces, si fuera así, esos maestros de esos centros de estudio serían las personas más prósperas del mundo, pero vemos que no es así. Serían las mejores personas, los mejores esposos, los mejores padres, los mejores seres humanos, pero muchas veces esas personas con esa educación del mundo, con esas filosofías humanas, lo único que tienen es conocimiento, porque como padres, como esposos, como hijos, como vecinos, son las peores personas que hay muchas veces. Entonces la educación del mundo lo único que los hace es ser más cultos, porque almacenan más información en su cerebro de ellos, pero en su calidad humana, esta educación no los vuelve mejores personas. Caso contrario con lo que ocurre con la educación que Jehová nos da a través de la Biblia y la organización. Párrafos 15 y 16. ¿Qué aprendemos de lo que le ocurrió a una hermana? Bueno, esta hermana lleva más de 15 años en el servicio de precursor de tiempo completo. Ella cuenta que era bautizada y que había leído y oído sobre los peligros de los estudios universitarios. Pero no hizo caso, ella pensó que los consejos no eran para ella. ¿Qué problemas tuvo? Pues dice que le exigían tanto tiempo y esfuerzo que ya no tenía tiempo para orar como lo hacía antes. Estaba tan fatigada que ya no podía hablar de la Biblia, ya no podía salir a predicar, y tan cansada que ya apenas iba a las reuniones, pero ni se preparaba. Entonces ella se dio cuenta de cómo estos estudios universitarios le estaban perjudicando su amistad con Jehová, pero ella decidió dejarlos.
tomó esa firme decisión. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que no es lo mismo saber de los peligros y tomar medidas prácticas para actuar. En otras palabras, muchos saben los peligros, pero no hacen caso de la advertencia. Es más, se van al peligro y actúan como que si todo estuviera bien, como que si nada pasara. Entonces, eso es algo que aprendemos. Pero también aprendemos lo que comentábamos. La hermana fue humilde, no fue soberbia. Se dio cuenta del daño que le estaba causando el ambiente de estudios superiores y ¿qué hizo entonces? Se retiró. Y queremos decir, esto no es cobardía, esto no es mediocridad, sino todo lo contrario, esto es sensatez y amor por Jehová. Es reconocer el peligro y actuar. Eso requiere una gran valentía y, como dijimos, un singular amor por Jehová. Queridos hermanos, nuevamente les aclaro, la organización no está diciendo que no hay que ir a la universidad. Aclaro, esta es una decisión personal, pues como repito, si la organización prohibiera ir a la universidad, ninguna publicación está prohibiendo que ir, solo está advirtiendo de los peligros, porque si se estuviera prohibiendo, la organización no aprovecharía a los hermanos que sí fueron a la universidad. De hecho, hasta hay informes, hasta hay videos en el broadcasting que algunos de ustedes han visto, que la organización ha capacitado a hermanos en la universidad, porque ha necesitado abogados, letrados, personas así, para que apoyen los intereses del reino. Pero aclaramos, el propósito de este párrafo es advertirnos de los peligros, los terribles peligros espirituales y cómo esto puede, por así decirlo, matarnos espiritualmente. Párrafo 17. ¿Cuál debe ser nuestra resolución? Queridos hermanos, con todo lo que hemos considerado, las tres tácticas que Satanás usa, debemos estar resueltos. Estemos resueltos, pues, a no dejar nunca que se nos atrape mediante la filosofía y el vano engaño del mundo de Satanás. Protejámonos sin cesar de sus tácticas. No permitamos jamás que Él nos haga olvidar quién es Jehová y cómo quiere que le sirvamos. Obedezcamos sus elevadas normas morales y no dejemos que el diablo logre que pasemos por alto los consejos divinos. Que esa sea nuestra resolución. No permitir que de una manera sutil el diablo logre entramparnos, logre atraparnos a través de nuestros deseos naturales por sobrevivir, por ganar el sustento diario, de nuestros deseos carnales, de nuestros deseos sexuales, o, en el peor de los casos, pues a través de oscurecer, de cuestionar la identidad de Jehová. Es algo que jamás queremos que el diablo haga. Como dijimos, los daños que causa esta educación, esta filosofía humana son serios. Muchos hermanos que han asistido reconocen que les ha afectado severamente su manera de ver y tratar a los demás hermanos, pues de alguna manera ellos se sienten más que los demás. Pero ¿qué nos dice Jehová? Que consideremos a los demás superiores a nosotros, que la humildad no sea una simulación, solo una fachada, sino sea algo que brote del corazón. Muy bien, pasemos a la última pregunta. ¿De qué tratará el siguiente artículo? Bueno, el siguiente artículo hablará de qué podemos hacer si nos damos cuenta de que ya han influido en nosotros las ideas del mundo. Dicho artículo mostrará cómo puede ayudarnos la palabra de Dios a derrumbar incluso ideas y costumbres fuertemente atrincheradas. Vamos a considerar eso en el siguiente artículo. A continuación tendremos las preguntas de repaso. ¿Cómo ha utilizado Satanás la táctica de oscurecer la identidad de Jehová para engañar a las personas? Aprendimos que de una manera bastante astuta, perversa y sutil, camuflajeada, el diablo ha introducido dentro del pueblo de Dios agentes de él, agentes inicuos, quienes han podido persuadir a los demás de cambiar el nombre propio de Dios por otros como Dios, Señor, nombres que no son propios, son nombres generales. De esa manera se oscurece la identidad de Dios, la diferencia entre Él y el Hijo,
y por supuesto otros a quienes se les llama dioses y señores, hasta el diablo, y de esa manera muchos nunca han llegado a conocer, a adquirir ese conocimiento del Dios verdadero, especialmente del nombre de Dios. Recuerda que aparece más de 7,000 veces, casi 7,000 veces en toda la Biblia. Entonces, eso han hecho, han eliminado el nombre de Dios esas 7,000 veces, y eso oscurece o dificulta que la gente conozca la identidad del Dios verdadero. ¿Cómo ha utilizado los deseos de la carne para engañar a las personas? El diablo. Aprendimos que una manera astuta y perversa es, apelando a dichos deseos. Hoy en día, pues, él utiliza la pornografía, la publicidad, las películas, las imágenes, la música, pero en tiempos bíblicos utilizaba a los vecinos, quienes estaban envueltos en este tipo de prácticas inmorales, y podemos decir algún detalle significativo. Satanás atacó a los israelitas cuando ellos pensaron que ya había una tregua, que ya había terminado la batalla, la guerra, la lucha, pues ya había terminado la esclavitud en Egipto, el desierto, cruzar el Mar Rojo, enfrentar a Faraón. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida pensaron que todo iba a ser color de rosa, pero en realidad hubo un ataque sorpresa, los deseos carnales, y lamentablemente muchos cayeron. ¿Cómo ha utilizado Satanás los deseos naturales para engañar a las personas? Aprendimos que con el fin de sobrevivir y conseguir el sustento para la vida, el diablo puede presionar a los siervos de Dios para que transgredan las normas morales de Dios. Una forma moderna es a través de la educación, y no solo la educación superior, sino las filosofías humanas que se imparten en los centros de estudio. Y prácticamente en estos tiempos, ideas como el marxismo, ¿sí?, el capitalismo, la evolución, el ateísmo, hasta el ocultismo, ¿sí?, y ahora está muy de moda la igualdad de género, son ideas que se están implementando en los sistemas de educación en varias partes del mundo. Esto a las claras promueve un desprecio total y absoluto por Dios, por la Biblia, y no digamos por la organización de Jehová, por las normas de Dios. Entonces, de esa manera Él ha logrado engañar en nuestros días a muchas personas. Debemos estar en guardia, debemos estar atentos, aferrados a Jehová, para que no seamos engañados, no se nos atrape. También, como decía al principio de este artículo, tengamos cuidado para que nadie nos atrape. Queridos hermanos, es así como terminamos entonces esta consideración bastante interesante del estudio para este fin de semana. Esperamos que les haya sido de utilidad. Reciban por favor un fuerte abrazo, un cordial saludo, muchas bendiciones para ustedes y sus queridas familias. Hasta la próxima.